Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa, El Análisis de la Noticia. Es un gusto compartir con ustedes y, por supuesto, estar al lado de Julio Talamonti para que nos apoye y nos dé a conocer cuál es su análisis de cada tema. ¿Cómo estás, Julio? Sandy, muy buena noche, buen inicio de semana laboral también para ti, para todos los televidentes. Estamos listos, y hay mucho de qué hablar. Hay una crisis, es una crisis importante que pasa en lo político, pasa en lo social. Yo te diría que pasa hasta en lo legal en El Salvador. Así que quiero pedirte para empezar que perfilemos ese tema de una vez. Y es que hay que mencionar que hoy nos sorprendieron en El Salvador porque resulta que ha aumentado la tensión entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y los legisladores de la oposición en torno a la aprobación de unos fondos para el plan de seguridad del mandatario. El domingo, Bukele, junto a militares y la policía, entró a la Asamblea Nacional exigiendo la aprobación del dinero, pero no hubo suficiente quórum en la sesión extraordinaria del domingo y esto fue lo que sucedió. Y ahí está el Palacio Legislativo donde vamos a entrar en un momento. Ahora. El presidente de la República y sus ministros concretaron la medida de presión a los diputados. Muchos respondieron a la convocatoria. Se concentraron frente al Palacio Legislativo para respaldar la iniciativa presidencial. Que los diputados asistieran a la sesión extraordinaria para deliberar sobre el préstamo para la seguridad. No quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. Las críticas eran directas a los diputados, no solo en discursos, también en canciones. Buenos días, señor diputado. Me cuentan que es un flojo mantenido del Estado. Buenos días, señor diputado. Buenos días para usted con todo lo que se ha robado. Dicen que sus acciones están amparadas en la ley. Los que han roto el orden constitucional son los delincuentes que financiaron las pandillas que mataron al pueblo salvadoreño. Los que han roto el orden constitucional, son esos sinvergüenzas que no quisieron venir a darle la cara, que no quisieron trabajar el domingo. Asegura que hizo conexión con el creador y dará un compás de espera a los diputados para aprobar el crédito. Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo, paciencia. 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 Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. De lo contrario, dice que las cosas se pueden complicar y la presión aumentaría. Los salvadoreños tienen derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. Respaldado por la Fuerza Armada y la Policía, más la popularidad del mandatario, todo apunta a que la Asamblea Legislativa terminará cediendo la solicitud presidencial. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López. El Estado de Guatemala hizo referencia a lo sucedido en el Congreso de El Salvador, a donde el presidente Nayib Bukele envió militares. Por favor, vea esta información. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, explicó que el apoyo mostrado por el presidente Alejandro Yamatei Falla es por el Plan de Seguridad Ciudadana en contra de las pandillas. Que el presidente está apoyando, y lo dice en su tuit, el plan de control territorial. Es el plan de control territorial, que es la lucha contra las maras que se ha dado en El Salvador, que ustedes ven que se está dando también acá en nuestro país. El presidente Yamatei ha sido muy enfático en emprender una lucha contra los extorsionistas, delincuentes, mareros y todas aquellas personas que le han robado la paz al pueblo guatemalteco. Lo mismo está haciendo El Salvador y el presidente puntualmente en su tuit menciona que apoya el plan de control territorial de El Salvador. Ese es el plan, pero sobre todo hace un llamado al diálogo para poder resolver los temas. Nosotros no tenemos injerencia en las acciones, decisiones del hermano país,
Pero el presidente lo único que hizo en este caso es apoyar esa lucha contra las maras que debe de existir, no solo en El Salvador, no solo en Guatemala, sino en todos los países, la lucha frontal contra la delincuencia. El presidente del organismo legislativo, Alan Rodríguez, también opinó al respecto. Creo que los guatemaltecos hemos visto con muy buenos ojos muchas acciones emprendidas por el presidente de la hermana República de El Salvador. Sin embargo, como Estado republicano, invitamos, exhortamos no solo al país, a la hermana República de El Salvador, sino que a todos los países a que se mantenga y se respete la institucionalidad y la independencia de poderes, ¿verdad? Entendemos que hay mecanismos para poder lograr que avancen las agendas legislativas, pero todas tienen que estar basadas y fundamentadas en el diálogo y no en la utilización de la fuerza, y menos del sometimiento de un poder hacia el otro. En seguimiento a esta situación, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador admitió este lunes una demanda de inconstitucionalidad contra la convocatoria que hizo el gobierno para que los diputados de la Asamblea Legislativa en sesión extraordinaria del 9 de febrero avalaran los 109 millones de dólares para la fase 3 del Plan Control Territorial. Dentro de la demanda, la Sala aceptó varias medidas cautelares, entre las que se incluye ordenar al presidente Nayib Bukele de abastecerse de uso de la fuerza, de abstenerse así al uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno, en particular la separación de los poderes. El Consejo de Ministros convocó el jueves al Congreso para el domingo 9 de febrero, lo que recibió el rechazo de los legisladores porque no había una emergencia que la justificara más que la discusión de la aprobación de los fondos. Pues hagamos el análisis, ¿verdad, Sandy? Y es que el Consejo de Ministros, tú lo decías, había convocado esta reunión, pero vamos a lo que hizo Nayib Bukele. Nayib Bukele es un presidente que, fíjate, han puesto en este momento a El Salvador en una evidente crisis política, social e institucional, ¿verdad? Y esto simple y sencillamente porque uno entiende que durante su mandato él está impulsando leyes, está impulsando acciones en un denominado plan de control territorial. Y eso es bueno, yo no digo que no. Y esto lo hace en su intento de volver a la seguridad de los salvadoreños. Sin embargo, hay formas, Sandy. ¿Por qué? En un determinado momento le planteó a la Asamblea Legislativa la aprobación de un préstamo millonario, bueno, 109 millones de dólares para ser exactos. Esto para temas concretos de inversión en seguridad. Hasta allí yo creo que está bien la situación. Sin embargo, la Asamblea Legislativa no estaba anuente a dicha aprobación, por lo que Nayib Bukele, y aquí es donde empieza el problema, evidentemente, pues ayer domingo toma medidas de hecho, pero medidas de hecho, Sandy, que son demasiado discutibles. Es decir, si bien es cierto, se puede uno poner a pensar por qué los diputados salvadoreños no se reúnen para aprobar un tema que probablemente sea del más importante de ese país, como es la seguridad. Evidentemente este préstamo para apoyar a eso, tampoco puedes entrar con el ejército, tampoco puedes entrar armado, tampoco puedes poner francotiradores y después llegar y sentarse ahí en la silla del presidente del Congreso y dar un ultimátum para el próximo día domingo. Yo creo que es la forma lo que no estuvo bien. Y mira, hay que entender algo, al igual que en nuestro país, en El Salvador también hay independencia de poderes. Eso es correcto. Por lo tanto, desde el primer momento en el que ministros convocan al Congreso para conocer un tema de emergencia, según dan a conocer, bueno, ahí yo creo que empezó la discusión y obviamente el no estar de acuerdo, porque obviamente los legisladores, bueno, evaluaron la situación y dijeron, esto no es una emergencia. Y ahí fue cuando se deriva todo también. Pero en primer punto yo creo que les molestó el hecho que otro poder que es independiente prácticamente les quiera dar órdenes, porque así, o ese fue al menos el mensaje que se podía observar. ¿O cómo lo ves tú? No, yo coincido mucho con lo que tú dices. A ver, Sandy, vamos a ver. En una república, y El Salvador es una república, hay una independencia de poderes que tú bien marcaste. Es igual que en el caso de Guatemala. Está el Poder Ejecutivo, el presidente, la Asamblea Legislativa, como ellos le llaman al Congreso, y el Poder Judicial.
pero los tres tienen una función de pesos y de contrapesos. Ninguno debe tener injerencia sobre el otro. Es decir, en todo caso, si la Asamblea Legislativa definitivamente, por una situación que solo ellos sabrán, no quiere tratar este tema, que para el presidente Nayib Bukele, obviamente, y para la sociedad salvadoreña, definitivamente es muy importante y de una urgencia o de un interés nacional, creo que hay otros mecanismos, pero no una convocatoria usando uno de los artículos constitucionales que, por cierto, no está bien interpretado cuando uno va a ver la legislación salvadoreña. ¿Por qué? Porque sí es cierto que el presidente puede convocar a una sesión extraordinaria, pero cuando hay una situación de urgencia grave, de urgencia nacional, digamos, una calamidad o una catástrofe, ahí es donde está el punto, no en esta situación. Aparte, tal vez la desafortunada frase, diría yo, la gente sabe que pues le tengo un aprecio a las políticas que ha mostrado Nayib Bukele en cuanto a la decisión y el liderazgo que tiene. Habían estado muy acertadas. Habían estado muy acertadas y realmente era hasta este punto muy admirable, pero el hecho de que cuando le preguntan un medio informativo extranjero que qué es lo que sigue, pues bueno, que ya se verá el próximo domingo, que el pueblo decidirá, queda abierto a una interpretación muy preocupante. Pero tenemos más datos, porque por favor, Sandy, hay que mencionar algo. Nadie niega la urgencia de El Salvador por el combate a las pandillas, pero pensemos algo. ¿Esto justifica la toma de las medidas que han alterado el balance de poderes? Definitivamente no. ¿No era la forma más adecuada para exigir a la Asamblea Legislativa el entrar a la misma acompañado de la fuerza militar y con francotiradores, además? Sí, es correcto. Se encontraban fuera en puntos estratégicos de este recinto. Las consecuencias a esta acción de Nayib Bukele pueden ser varias, incluso algunas de ellas pueden ser contraproducentes para el mismo presidente salvadoreño. Falta mucho por dilucidar sobre cuál será la solución a esta crisis política que vive El Salvador. Habrá que esperar el próximo domingo cuando el ultimátum llegue a su fin. Pero mira, Julio, la verdad es que el hecho de que un presidente prácticamente, ¿qué está haciendo? Llamando, es un líder. Sí. Es un líder. Sí. E indica entonces que la población tiene el derecho y la facultad de poder sacar a los diputados. Y tampoco es así, ¿eh? Se provoca cierta crisis y cierta, pues al final, complicación a nivel social, política, ¿no crees? Yo creo que sí, es decir, a ver, repito lo que estaba diciendo. Creo que está muy bien el presidente Nayib Bukele en su intento de ser un líder en su país. Claro. Está muy bien el presidente Nayib Bukele en su intento de tomar el control territorial y combatir a las maras. Pero hay formas. Pero hay formas. Y en lo que yo sí creo que se equivocó en esta ocasión el presidente Nayib Bukele es el hecho de querer sobrepasarse la autoridad de otro poder estatal. ¿Que es discutida la Asamblea o el Congreso salvadoreño? Por supuesto, lo ha de ser. Yo no digo que no, pero en un sistema republicano de pesos y contrapesos esto no es sano. Casi a un paso de retroceder 30 años en este sistema democrático acá en Centroamérica que ha sido tan frágil, ¿verdad? Y tampoco eso sería una gran solución. Definitivamente no. Hay que esperar entonces cuáles van a ser las acciones que va a tomar el presidente Nayib Bukele, qué va a pasar en los próximos días. Nos mantenemos al tanto y recuerde que también tenemos canales aliados en El Salvador que nos están ampliando constantemente la información, así que por favor, usted infórmese con nosotros. Con el fin de fortalecer los programas de protección, el Ministerio de Desarrollo Social, junto a la UNICEF y el Banco Mundial, lanzaron el sistema de información de programa de bono social. El programa CIPS busca mejorar el control de los beneficiarios de transferencias monetarias condicionadas. Un plan piloto de implementación se realizará en el Corredor Seco. Hoy vamos a tener una priorización que ha hecho el presidente de la República de 114 municipios en 10 departamentos en base a los índices de pobreza y desnutrición, y sobre esos municipios o áreas territoriales vamos a enfocar el esfuerzo de cada uno de los ministerios buscando coordinación e integrabilidad. Es decir, por ejemplo, los programas sociales deben estar vinculados a la asistencia, por ejemplo, a la escuela, o deben estar vinculados a la asistencia a vacunación, porque eso verdaderamente va a incidir en el crecimiento, sobre todo en la ventana de los 1000 días con los niños en la primera infancia. Por supuesto que el propósito de esta iniciativa del CIPS, del Sistema de Información del Bono Social, es justamente asegurarse de que el proceso de selección de los beneficiarios se haga de acuerdo a un protocolo muy bien establecido, muy claro, que todo el mundo sepa cuáles son las razones por las cuales una familia queda incluida o excluida,
Y eso de esta manera se garantiza no solo la transparencia, sino la eficiencia, el uso de los recursos para que realmente tengan el mayor impacto posible en mejorar la vida de las familias y de los niños en mayor nivel de pobreza. Este sistema no solamente pueda ser utilizado como lo es ahora para una mejora de la eficiencia del programa de transferencia condicionada, sino que también, por ejemplo, en el módulo que mira el tema de las encuestas, puede ser parametrizado para otro tipo de encuesta. A la fecha se otorgan por beneficiario entre 300 a 500 quetzales para el acceso de servicios de salud y educación. Sin embargo, se hará una evaluación de dicho monto. Estamos ahorita replanteando una reprogramación donde nos estamos basando en la importancia de darle la importancia a la gran cruzada por la nutrición y apostarle a asegurarnos que la niñez de 0 a 2 años sean sujetos de estos programas sociales. El programa CIPS busca elevar la transparencia y mejorar la calidad del gasto. Sandy, tengo una pregunta, fíjate, perdona que interrumpa. ¿Tú crees que las maras son grupos terroristas? ¿Son bandas criminales? Es un término que todavía no está definido, Julio, pero que es importante poderlo establecer para conocer así la ley que está en el Congreso. Entonces te va a encantar el segundo tema, porque con este regresamos. Después de la pausa. ¿Cierto? Claro que sí. No cambies, somos a la medida. Gracias por continuar en sintonía. Vamos a hablar ahora acerca del tema de la ley de pandillas, antipandillas, porque la Comisión de Seguridad Nacional que analiza la iniciativa que busca precisamente poder incluir dentro del Código Procesal Penal el combate a las pandillas, creando así una figura, podría crear entonces esta figura. Y aquí le presentamos un poco del resultado de la mesa técnica que hasta el momento se tiene. Según el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, Óscar Argueta, el llamar terroristas a los pandilleros podría generar resultados no deseados, por lo que analizan crear una nueva figura que los defina como grupos criminales de alta peligrosidad social. Recordemos que nosotros somos signatarios del Acuerdo Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica y del Acuerdo contra la delincuencia organizada y terrorismo. Entonces existen algunos compromisos que tenemos internacionales, pero además existen formas de entender el terrorismo en el contexto internacional. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros los declaramos terroristas a los mareros en ese contexto? Porque tendría consecuencias también, no solo para el Estado de Guatemala, sino para las personas que por coacción le pagan la extorsión a los mareros. En ese caso ellos pasarían de ser víctimas a ser financiadores del terrorismo. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Creemos que de repente una de las opciones va a ser crear una nueva figura que se va a llamar grupos criminales de altísima peligrosidad social para poder concatenar todos los esfuerzos del Estado y entonces caerles con todo el peso, no solo de la ley, sino de la fuerza coercitiva que tiene el Estado por medio de sus fuerzas de seguridad, policía y ejército. Descartar el nombre de terroristas para los pandilleros dependerá de los escenarios que plantee la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, quienes también analizarán sanciones que deben contener las reformas al Código Penal para estos grupos criminales. Pero realmente lo que se busca es detener este tipo de hechos ilícitos, como el crecimiento de la extorsión y la coacción hacia el comercio de las personas, y lo que se busca es tener un mecanismo de una pena mayor para combatir este tipo de hechos delictivos. La próxima semana la comisión prevé dictaminar la iniciativa de ley enviada por el organismo ejecutivo para realizar reformas al Código Penal y combatir a las pandillas. Que inicie el análisis. Según la Real Academia Española de la Lengua, como mara se define precisamente, Sandy, a una pandilla juvenil organizada y de conducta violenta de origen hispanoamericano. Esto según la Real Academia de la Lengua Española. Mientras que la definición siempre de la RAE de terrorismo es la actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente o por lo común de modo indiscriminado pretenden crear alarma social pero con fines políticos. Ahora bien, desde el punto de vista teórico, Sandy, no es exactamente lo mismo lo relacionado al quehacer de las maras con
lo que hace precisamente los grupos terroristas tradicionales, ¿verdad? Nadie niega que las maras ejecutan actos violentos, por supuesto, que infunden un temor grande en la población, por supuesto, hacen un gran daño, claro que sí, pero lo hacen prácticamente con fines pecuniarios, es decir, su fin es conseguir dinero, el de las maras específicamente, no es un fin de tinte político, que es la sutil diferencia, aparentemente según lo que dice la RAE, y por eso la Comisión precisamente de Seguridad del Congreso de la República pone esto sobre la balanza. Entonces, ¿cómo les denominamos? Maras, bandas criminales, grupos terroristas, pero siguen discutiendo la ley, que eso es lo importante. Eso es lo relevante, Julio, y sobre todo el hecho que están convocando diversos sectores para que puedan dar a conocer sus aportes a la misma, porque recordemos que si bien es una ley que se propuso desde el Ejecutivo, es una ley al final que nos puede beneficiar a todos para el combate entonces de estos grupos criminales, y por lo tanto es muy valioso que cada sector pueda realizar cuáles son sus sugerencias, cuáles serían los cambios o qué se le podría agregar para crear una ley fuerte, una ley sólida que pueda dar los resultados que se buscan, porque en ocasiones los planes que se tienen para el combate a estos grupos pues son bastante elevados, planificados, pero a veces la ley no es lo suficientemente fuerte para acompañar a este proceso. Yo creo que ahí está la esencia del asunto, independientemente de que ahorita en el Congreso, en esta Comisión de Seguridad, estén discutiendo si se le llama maras, grupos terroristas, bandas criminales. Digamos que eso es importante, pero no es tan importante como el hecho de cómo combatirlos, cómo hacer algo que sea efectivo, eficiente y eficaz para que el Estado guatemalteco pueda no solo prevenir este fenómeno criminal, sino que también atacarlo desde raíz para poder empezar a erradicarlo, ¿verdad, Sandy? Y que obviamente la parte reactiva, es decir, cuando se les pone tras las rejas, pues también pueda controlarse a este fenómeno criminal. La mara per se, la tribu urbana centroamericana que causa ese terror, sobre todo en los 3 países del Triángulo Norte. Y mira, Julio, es muy importante poder establecer muy bien el término que se le va a dar a estos grupos criminales. ¿Por qué? Tú nos apuntabas muy bien la definición que da la Real Academia Española en cuanto al término de maras, y nos indicabas que entonces es una pandilla juvenil organizada. Pero entonces, si no está integrada, por ejemplo, por jóvenes, ¿será mara? Esto ya, exactamente. Así es. Ahí vienen las lagunas legales que dan margen a las interpretaciones. O uno lo puede preguntar de manera también distinta con el otro término del terrorismo. ¿Será que el terrorista es únicamente aquel que hace cualquier tipo de acción violenta con un fin político? ¿O se puede definir a terrorista aquel que causa simple y sencillamente un terror? Porque si causa un terror en la población, las maras lo causan y grande y grave todos los días. Esta es una situación, al final de cuentas, dogmática, es decir, teórica. Tal vez sabes una cosa que quisiera aclarar, ¿por qué las maras se llaman maras? Y es que tal vez es esto algo que casi nunca lo hemos hablado. La primera de las 2 grandes maras, es decir, la MS-13 y el barrio 18, las 2 maras. La primera que se creó fue en los suburbios de Los Ángeles, precisamente en una calle con la nomenclatura 13, y fue la MS-13. Cuando ellos le pusieron la denominación de mara fue porque alguien pensó, sugirió y a los demás les gustó el tema de la marabunta. La marabunta es una pequeña hormiga del Amazonas que por donde pasa, la gran característica, fíjate, Sandy, es que arrasa con lo que hay, y literalmente eso es lo que hace la mara. ¿Eso es violencia? Sí. ¿Eso es criminalidad? Sí. ¿Causará terror? Bueno, ahí está la situación. Exacto. A ver. Pero vamos a ampliar entonces esta información, porque en cuanto a qué término se le puede dar a conocer o establecer a este grupo, existe una propuesta de ley que fue presentada por el presidente Alejandro Yamatei, que es la que se está discutiendo para declarar a las maras como grupos criminales terroristas. Y la Comisión de Seguridad del Congreso de la República está haciendo su análisis y por el momento argumentan que nombrarlos terroristas podría generar algunos resultados no deseados. De hecho, un diputado indicó que a criterio de la Comisión de Seguridad del Congreso, lo más conveniente para el país sería crear la figura de grupos criminales de alta peligrosidad social. Sea la definición que se le dé finalmente en el Congreso, una cosa queda clara, que se necesita de toda la voluntad política y los esfuerzos para combatir efectivamente a las maras. ¿Cómo ves tú ese término, Julio? Grupos criminales de alta peligrosidad social. ¿Crees que se podría ajustar? Bueno, Sandy, preferiría llamarle mara realmente, que es lo que ellos ya son, pero
aquí hay una situación muy teórica, muy dogmática entre si se les va a llamar así grupos de alta peligrosidad social o simple y sencillamente terroristas. Como sea, al final de cuentas yo creo que aquí lo importante será que esta ley se discuta, que esta ley en todo caso se apruebe, con el término que digan los diputados, eso no importa, pero que sirva como un mecanismo efectivo, eficiente y eficaz para de verdad empezar a combatir el mecanismo de raíz. Ojalá no se olviden, o sea, la parte reactiva está bien, pues combatirlos y meterlos presos, pero la parte preventiva, que es trabajar en el ámbito social, que es trabajar en la familia, que es trabajar precisamente en garantizar salud, educación y trabajo para cada niño que nazca en este país. Ahí es donde está la clave. Ya casi se nos está terminando el tiempo, pero hay una pregunta que te quiero hacer. Dime, Sandy. Si en dado caso se diera con esta denominación de grupos criminales de alta peligrosidad social, te pregunto, ¿qué sería lo más adecuado? ¿Realizar la reforma al Código Procesal Penal o adaptar este término, este delito, a la ley del crimen organizado? Bueno, esto es bastante curioso lo que estás preguntando. Creo que debería de hacerse una reforma de 3 leyes, básicamente. Obviamente, nuestro Código Penal, probablemente nuestro Código Procesal Penal, el proceso del mismo, pero también esta de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Ponerse de acuerdo seriamente en cuál de los 3 o si en solo una de ellas va a ir este término. No importa en cuál de las 3, lo que importa es la forma que nos dé de una forma, como te decía hace un rato, eficiente y eficaz de combatir este fenómeno criminal. La definición casi que puede ser la de menos. Terroristas, mareros o grupos delincuenciales de alta peligrosidad, las 3 cosas prácticamente hoy por hoy lo son. Bueno, concluimos con el análisis y ahora es momento de conocer nuestra cápsula económica. Una creciente lista de empresas no participarán en el Congreso Mundial Móvil, el principal evento de telefonía celular en el mundo que se celebrará en Barcelona, España este mes. Sony y NTT Docomo anunciaron hoy la cancelación de su participación por temor ante el nuevo coronavirus. También cancelaron su participación las empresas Ericsson, LG, Nvidia, Amdocs y Comscope. Las empresas chinas ZTE y TCL sí participarán, pero cancelaron sus conferencias de prensa. Aún así, los organizadores y la Municipalidad de Barcelona se mantenían optimistas. Además, afirmaron que tendrán una gran cantidad de medidas de seguridad y sanitarias. El Ministerio de Energía y Minas espera que el precio de los combustibles tenga una reducción en las próximas semanas. Aunque el coronavirus está creando un ambiente de temor en muchos sectores, también está generando que disminuya la demanda de petróleo en China. El fenómeno está causando un incremento en las reservas internacionales, lo que tiende a reducir el precio. Este lunes, la SAT suspendió el sistema informático de aduanas de 4 a 6 horas. La medida fue tomada para realizar mejoras en el proceso de aduanas sin papeles. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para el 10 de febrero es de 7 quetzales con 64 centavos por cada dólar. Durante el fin de semana, un bus extraurbano al sur de Guatemala fue tomado por asalto y el hecho quedó evidenciado en un video que captó el momento y también el rostro de los antisociales. Por ello, buscan implementar más cámaras en todas las unidades de transporte para poder tener resultados como el siguiente. Implementar cámaras de vigilancia en los buses del transporte público podrían ayudar a contrarrestar hechos anómalos en las unidades, así como tener evidencia de situaciones que suceden en hechos viales. Hay medidas preventivas y otras disuasivas. En este caso, la instalación de cámaras en autobuses es una solución o una parte de la solución muy importante porque logra o podría ser un elemento importante de tecnología para poder identificar a los delincuentes que abordan las unidades de transporte público. Diariamente se ha hecho un registro que entre más o menos 92 a 97 asaltos diarios son registrados. Aparte de eso es un subregistro porque hay asaltos que no quedan reportados ni siquiera por los usuarios, ni por pilotos ayudantes, ni transportistas del transporte público en Guatemala. Estamos hablando de asaltos a microbuses, asaltos a otros medios de transporte, buses rojos, principalmente está focalizado también, ya está mapeado también. Eso podría ser una parte importante, el tema de las cámaras y el botón de pánico en autobús,
autobuses, en los diferentes tipos de transporte colectivo, principalmente también en el área, por ejemplo, de transporte exurbano. Ya hay información también de algunos usuarios que han dado información muy importante, eso lo pueden aportar a las autoridades competentes en la Policía Nacional Civil, por ejemplo. Guerra destacó que se puede trabajar en coordinación con las autoridades de seguridad para identificar los rostros con aparatos tecnológicos de los hechos que suceden a diario al margen de la ley. A ver, como es de conocimiento, Sandy, de la audiencia de nuestro programa, suyo, por cierto, a la medida, aquí hay algo que es bien importante que nosotros podamos evidenciar. El uso de la tecnología siempre va a estar apuntalando lo que es precisamente lo que en seguridad nosotros llamamos prevención. Uno de los principales flagelos en materia de seguridad es precisamente los continuos robos, asaltos, hechos delictivos de todo tipo que se llevan a cabo, Sandy, adentro de los autobuses. Este fin de semana, tal y como lo vimos en estas notas, uno de tantos incidentes del Trébol hacia lo que es San Miguel Petapa, se evidenció que el uso de las cámaras de seguridad dentro de los mismos puede llegar a ser una herramienta muy útil. De hecho, se grabó al asaltante del autobús y se logró casi la inmediata identificación de estos delincuentes, Sandy, a través de las tomas de las cámaras de seguridad. Pero aquí viene la pregunta de preguntas. Evidentemente es muy bueno como herramienta. ¿Qué tanto esto debería ser una obligación por ley? ¿Y sabes por qué lo pregunto? Pero porque algunos se rehúsan a pagar seguro. Segundo, porque algunos se rehúsan, por ejemplo, la utilización de aquellos aparatos que permitirían ya no manejar efectivo y evitar la extorsión. Bueno, si se rehúsan inclusive en algunos casos a los reductores de velocidad, ¿qué tanto de verdad podrían querer pagar el hecho de poner cámaras en todas sus unidades? Mira, tú lo apuntabas muy bien, que para poder tener mayor seguridad o al menos reducir los riesgos, la prevención es algo muy importante. Sí, Sandy. Y aquí no te explicas cómo. Hay sectores que derivado de la delincuencia, la inseguridad, han tenido que adaptar algunos sistemas como por ejemplo el pago de seguridad privada, el establecimiento de circuitos de vigilancia cerrado, pero en el tema del transporte tú no ves o es muy raro el transportista que invierte en estos mecanismos. Nada. ¿Qué diferencia hay? Si al final son pues negocios, por ejemplo, otros comerciantes lo hacen, y el transporte público, que es tan importante, no vemos que tenga un avance en ese sentido. Que quieran invertir en su propia seguridad, y eso le extraño. Y en la de los pasajeros. Hombre, ahí ya, imagínate, si no quieren invertir en su propia seguridad, quiere decir que los pasajeros pues valen absolutamente nada. Esto es bastante extraño para hacer el análisis precisamente, Sandy. La situación es que es evidente que la tecnología es una gran herramienta, y no solo las cámaras, porque si tienes cámaras vas a necesitar otros dispositivos. Pero por ejemplo, lo decía el licenciado Guerra de la PDH en cuanto a esta situación que él maneja, que es protección al usuario, ¿verdad? También los botones de pánico, también digamos los monitoreos constantes, los patrullajes y muchas otras cosas. Lo que pasa es de que los buses sí terminan siendo un territorio de nadie, y es por eso que son asaltados constantemente con total impunidad. En esta ocasión, por algún azar del destino, que yo no conozco el porqué, tal y como lo vemos en la pantalla de la medida en este momento, pues este autobús llevaba cámaras, y que bueno, la gente rápido respondió, y ojalá que ya estén pues dentro de muy poco tras las rejas y que sean pues juzgados como merecen. Y esta es la sorpresa al final para los delincuentes, porque esta unidad del transporte colectivo, bueno, también ha mencionado que no es la primera vez que los asaltan. Imagínate tú. Entonces el empresario toma algunas medidas, que es la colocación de las cámaras, que eso le puede ayudar a ellos. Un aplauso a este empresario. Exactamente, la verdad es de que sorprende, y qué bueno que las tiene. ¿Por qué? Porque una denuncia, algunos dicen, ¿de qué me sirve denunciar si a lo mejor nunca van a encontrar a la persona responsable? Porque a lo mejor las evidencias no se tienen, pero aquí tenemos una evidencia clara que se le puede dar seguimiento. Sí, Sandy, me gustaría por favor que compartieras otros datos que nos complementarán. ¿Qué otras cosas en seguridad hay que hacer? Mira, hay que establecer algo. Si se llega a hacer obligatorio el uso de las cámaras de seguridad dentro de las unidades del transporte colectivo, sin duda sería un paso más en pro de la seguridad ciudadana, pero esta acción requiere también de otro tipo de medidas, como un centro de monitoreo y la capacidad de respuesta que sea inmediata por parte de la Policía Nacional Civil ante hechos como estos flagrantes. Un punto importante en el uso de la tecnología en seguridad
que se le dé el mantenimiento preventivo también a las cámaras, de lo contrario en pocos meses dejarán de funcionar y entonces no nos van a servir de nada. Al igual que en los seguros y los reductores de velocidad, el uso de cámaras en buses de control y monitoreo de las mismas confluyen en un gran tema, el dinero. Y es uno de los motivos por los cuales algunos se justifican que no lo hacen. Ese es el tema económico. Pero a ver, señores empresarios de los autobuses, invertir en seguridad va a ser bueno para ustedes, porque van a tener un negocio más próspero, van a tener un negocio más seguro, más gente va a confiar en subirse a los autobuses y entonces realmente esto va a ser bastante bueno. Esa inversión que ustedes creen que es un gasto, a la larga, y a la larga se demostraría también, va a ser más que un gasto, una verdadera inversión para ustedes mismos y por supuesto para la seguridad ciudadana. Tú lo apuntaste bien. Exactamente, Julio. Ya para ir concluyendo, los pasajeros necesitan esa tranquilidad y los transportistas tienen que buscar la forma de podérsela brindar de la mano también de las autoridades, pero hay que dar un primer paso, que es la inversión. Y es que en otra información de hoy, el exministro de Gobernación Carlos Enrique Bielman y 4 ex policías se presentaron a los tribunales a efecto de discutir una investigación del Ministerio Público y resolver si deben o no enfrentar juicio oral y público. Vea la información. En octubre del 2018, la juez de mayor riesgo Claude Domínguez resolvió que los exagentes policiales Estu Velasco, Francisco Huarcas, Víctor Ruiz y Axel Martínez fueran investigados por ejecutar de forma extrajudicial a unos reos que se escaparon de la cárcel El Infiernito, mientras que el exfuncionario Carlos Bielman únicamente por el delito de tortura. Correcto, nosotros esperamos que cuando esto termine, la honorable juzgadora revise los medios de investigación y advierta que no hay probabilidades de poder mandar a juicio oral y público a mi defendido, al señor Carlos Bielman. El exministro reiteró que es una doble persecución en su contra por hechos que en España ya fue declarado inocente. Ya la sala, la señora juez declaró falta de mérito, al igual que la sala, al igual que la Corte Suprema de Justicia. Ahora vamos a enfrentar la fase intermedia de una acusación por tortura. Se me acusa de haber torturado a 3 privados de libertad que se habían fugado de la cárcel en Infiernito, lo cual es una acusación totalmente falsa. La audiencia de fase intermedia, en la cual se estará analizando y resolviendo si los 5 señalados deben o no enfrentar un juicio, continuará el próximo miércoles en el juzgado A de mayor riesgo. Y en otras noticias, las cámaras de radiodifusión y de medios de comunicación de Guatemala presentaron una denuncia en contra del Tribunal Supremo Electoral. Aquí los motivos. Por presuntas anomalías en la contratación de pauta en el periodo electoral, las cámaras de radiodifusión de Guatemala y medios de comunicación pidieron al Ministerio Público que se investigue el Tribunal Supremo Electoral. Acabamos de poner una denuncia en contra del Tribunal Supremo Electoral debido a que pensamos que en la contratación de medios en la pasada campaña política no llenó todos los requisitos que la ley exigía. Entonces queremos que tanto el Ministerio Público como la Contraloría General, de ahí nos vamos a la Contraloría, hagan las investigaciones pertinentes. Queremos que se realice una auditoría o, en otras palabras, una fiscalización de cómo el Tribunal Supremo Electoral destinó y pagó a ciertos medios cantidades que no cuadran con lo que reportaron de anuncios, con la cobertura, para ponerles algún ejemplo, el más evidente, que está pagando por igual la tarifa de una radio de cobertura municipal con la que tiene una radio cobertura departamental. Obviamente entre uno y otro caso, la población y la cobertura de ambos medios es muy distinta. Sin embargo, no nos explicamos por qué motivo se pagó por igual las tarifas que la ley manda para el caso de las radios departamentales. Esta denuncia también fue presentada ante la Contraloría General de Cuentas. Habría que agregarle a lo que dijeron nuestros compañeros anteriormente, que hay violaciones a la ley, de acuerdo a la ley electoral que rigió las elecciones pasadas, se violó los principios de contratación que te han normados ahí.
como dijo el licenciado Orellana, se creó una tarifa de manera discrecional por parte de los magistrados, cuando la ley fija exactamente el procedimiento de la tarifa que debe regir para los medios. Aparte de eso, no existió ningún monitoreo, ninguna comprobación de transmisión de ningún spot de radio o de televisión, y la ley es clara, creando la unidad de fiscalización de medios. Entonces, este es el momento de que ni el mismo Tribunal Supremo Electoral, ni la población, ni todos los involucrados, los partidos políticos, tienen conocimiento de cuánto fue el presupuesto que se invirtió en publicidad y cuánto le correspondía exactamente a cada medio, de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos. Y te pregunto algo, Sandy, ¿estás de acuerdo con que vayamos a una breve pausa comercial? De acuerdo, ya volvemos. Vamos. Gracias por su sintonía nuevamente. ¿Sabe usted que la Municipalidad de Villanueva inauguró una segunda aula virtual en una escuela de Ciudad Peronia? Vea por favor esta información. Me siento con una gran bendición de Dios que gracias porque Él nos dio sabiduría, ¿verdad? Que ya vamos a aprender mejor. Hago pequeñas animaciones. Podemos trabajar más y jugar a veces, abrir carpetas y investigar. Estas fueron las impresiones de los alumnos de la Escuela Corazón Maya de Peronia 2 en Villanueva, luego que las autoridades de la comuna inauguraran esta aula virtual para el beneficio de más de 500 alumnos. Hay 26 tablets que están en cada una de sus posiciones. Tenemos 4 más para poder hacer un total de 30 que van a estar al servicio de los chicos. Tenemos una pantalla frente a ellos donde también el profesor puede conectarse y dar la clase, y vamos a ir apoyando. Acá esto va a servir para las 3 jornadas que tiene la escuela, tanto en la mañana como en la tarde, para poder lograr que todos los chicos en diferentes sesiones puedan ir capacitándose, organizándose. Nosotros estamos haciendo esto porque creemos que la parte virtual y la parte tecnológica es sumamente importante. Esto nunca se había dado en las escuelas públicas y hoy lo estamos haciendo nosotros como parte del programa de Aula Virtual Villanueva, que lo estamos haciendo en conjunto con empresarios que han creído en el municipio y han creído en estos chicos que tanto lo necesitan. Ciudad Peronia nunca se había hecho un programa de estos y es la primera vez. Estamos muy contentos que aquí en la Corazón Maya se esté haciendo. La directora del establecimiento aseguró que es una herramienta muy útil que permitirá acercar a los alumnos a un mundo digital. Realmente nos va a beneficiar bastante. Nosotros somos una comunidad, solo en la jornada de la mañana hay más de 500 niños, en la jornada de la tarde es una cantidad similar y también fin de semana tenemos adultos, que se atiende a adultos por madurez. Nos van a beneficiar no solo a los estudiantes, sino a toda la comunidad, que pues se le está abriendo puertas a la tecnología. Gracias a Dios y lo podemos aprovechar, ¿verdad? Esta es la segunda aula virtual, pero las autoridades de Villanueva tienen previsto inaugurar 3 más como parte de un plan piloto en colaboración con la iniciativa privada para poder llevar herramientas tecnológicas a las escuelas. El diputado al Congreso de la República, Jorge García, presentará en la sesión ordinaria de este martes un punto resolutivo que insta al organismo ejecutivo y al Ministerio de Salud a reforzar las medidas de prevención y evitar que el brote del coronavirus ingrese al territorio nacional. Más que nada es apoyar al Ejecutivo. La verdad es que este es un problema que va más allá de los 3 poderes del Estado. Es un problema nacional y es un problema mundial. Como ustedes bien saben, el coronavirus está desde el 8 de diciembre en China a más de 40,000 casos. Y la semana pasada aparecieron 19 casos en Estados Unidos, lo cual nos preocupa bastante porque, como ustedes bien saben, el flujo de personas entre Guatemala y Estados Unidos pues es bastante alto. Aplaudimos las acciones que ha tenido el presidente de restringir el acceso por medio de las aduanas a gente que provenga de China, pero eso no es suficiente porque ustedes saben que tenemos porosidades, pasan muchas cosas y cualquier persona puede entrar a Guatemala que pueda estar infectada.
Entonces, más que todo es decirle al presidente que lo estamos apoyando y que lo instamos, así como tomó el control del tema de seguridad, lo cual ha tenido muchos resultados positivos para la nación, pues que tome también el control del Ministerio de Salud y tenga un plan propositivo para por si se da el caso, que Dios no lo quiera, aparezca un caso de coronavirus aquí en Guatemala, pues tengamos cómo reaccionar, cómo tratar y cómo él tenga la autorización para poder gastar en la medicina que se necesite para este tema. Siempre en el Congreso de la República, el diputado Estuardo Vargas de la Unidad Nacional de la Esperanza fijó su postura ante la solicitud que hicieron miembros de ese bloque legislativo el pasado martes, esto para retirarlo como subjefe de bancada. El pasado 4 de febrero, el Bloque de Unidad Nacional de la Esperanza envió una carta al presidente del organismo legislativo, Alan Rodríguez. Esto para informar sobre el retiro del diputado Estuardo Vargas como subjefe de bancada. Según se informó, el documento cuenta con 32 firmas. Por su parte, el diputado Estuardo Vargas, quien asistió a instancia de jefes de bloque en calidad de subjefe, indicó que al momento no ha sido notificado oficialmente. Yo fui convocado el día de hoy para la sesión de jefes y subjefes de bloque. Y pues aquí pueden ver la convocatoria donde me convocan. Definitivamente yo tengo que asistir y es mi deber hasta no ser notificado oficialmente. Como le digo, yo fui enterado por medio de los medios y no he sido notificado oficialmente. ¿Estaría tomando usted alguna acción o petición al respecto para...? Pues esperar ser notificado. Mire, yo tengo entendido que hay muchos diputados, los tomaron por sorpresa y... definitivamente pues esperemos ahí, son 28 firmas, no son 32. Yo espero ser notificado, que lo conozca la Junta Directiva para tomar alguna acción o no. Anunciaron que yo había renunciado a la bancada, definitivamente a la subjefatura, y eso pues no es cierto. Esperemos que yo sea notificado para tomar alguna decisión, ¿verdad? Tengo entendido que la Junta Directiva tiene que conocer la petición y pues hasta no ser notificado no puedo retirarme, ¿verdad? Caería en un abandono del puesto. En la carta enviada al presidente del Congreso, los miembros de la bancada UNE nombraron al diputado Julio César Iscamey como su jefe de bloque por un tiempo indefinido. Hemos llegado al final del programa. Gracias por su atención y gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. Feliz noche. Chao.